mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este hermoso día, aleluya. Usted y yo amanecimos vivos. Yo le invito para que adoremos y le demos gracias a nuestro Dios por este milagro. Papito lindo, te damos muchas gracias por tu inmenso amor, por este enorme privilegio de poder amanecer vivos, el poder disfrutar este día que has preparado de antemano. Como tu palabra dice, tú abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Gracias porque puedo gritar y decir: yo me acosté, yo dormí, yo desperté, porque Jehová me sustentaba. Gracias por hablarnos a través de la palabra. Oro y clamo para que cada persona que escuche estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Hoy, mis amados hermanos, vamos a iniciar con una palabra que creo firmemente que bendecirá mucho nuestra vida y de alguna manera pues nos está en cierta manera conectada con el estudio que terminamos acerca de permanecer, el llamado a una fidelidad permanente. Entonces pienso que está conectado con eso porque es exactamente lo que Dios a través de esta historia nos va a mostrar. Esta enseñanza la he titulado Él sigue usando las mismas armas. Luego usted se va a dar cuenta quién es Él. Él sigue usando las mismas armas. La base bíblica para esta enseñanza es Primera de Reyes, capítulo 19, solamente vamos a leer 2 versículos, porque en estos 2 versículos pues está lo que queremos estudiar. Dice la palabra en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9 dice: y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 10, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Esta porción de la escritura que acabamos de leer es extremadamente extraordinaria porque dentro de esta historia podemos ver al menos 3 armas con la declaración que acabamos de leer, que le dijo como respuesta a la pregunta que Dios le hace al profeta Elías. Podemos ver al menos 3 armas con las que el diablo estaba destruyendo al pueblo de Dios. Y él sigue usando las mismas armas, Así que en esta historia vamos a ver una revelación muy extraordinaria que es muy aplicable a nuestro tiempo. Porque sé que los tiempos han cambiado, la tecnología va avanzando, el mundo sigue corriendo, pero el enemigo sigue usando las mismas armas para destruir a la iglesia de hoy, para seguir con la misma estrategia, y nosotros como pueblo de Dios debemos de caer en cuenta en eso, porque si no, entonces vamos a permitir que el enemigo logre su objetivo. Ahora, cuando Dios le pregunta al profeta Elías y le dice: ¿qué haces ahí? Si leemos el contexto un poquitico acerca de la historia, él estaba huyendo porque Jezabel le había jurado que lo iba a matar, entonces decidió meterse en una cueva. Él venía de una batalla que peleó con los Baales y venció, o sea, por así decirlo, venía de ganar, venía de una victoria impresionante, pero por alguna razón se dejó llenar de miedo por las palabras de esta mujer y decidió meterse en una cueva. Y qué lindo
que Dios, en medio de esos miedos en los cuales muchas veces nosotros, los seres humanos, no importa la posición que seamos, que tengamos, o el título que se nos dé, o el llamado que tengamos, aquí Elías es un profeta con una historia, con una credencial enorme, impresionante, y sin embargo se llenó de miedo. Entonces Dios le dice: ¿qué haces aquí? Entonces, lo impresionante, en lo que quiero enfatizar, es la respuesta que Elías le da a Dios, y dentro de esa respuesta, ahí podemos ver, se nos revela claramente las estrategias que el diablo estaba usando para destruir al pueblo de Dios y que sigue usando hoy en día. El pueblo de Dios había dejado completamente los mandamientos de Dios y estaba siguiendo a los Baales. La Biblia nos habla en Primera de Reyes, en el capítulo 18, encontramos aquí una palabra muy diciente. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 18 y 19. Voy a leer desde el 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Acab, la historia habla que fue uno de los reyes más perversos que le tocó al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, uno de los reyes más perversos. Entonces Acab le está diciendo a Elías: ¿eres tú el que está perturbando a Israel? Y en el versículo 18 le responde, y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Han dejado los mandamientos de Jehová siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte del Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Aquí está el profeta Elías, escuche bien, desafiando a los Baales. Y a través de esta historia confronta a este rey, el más perverso, y dentro de lo que él le contestó a Dios, se nos revela lo que el pueblo de Dios había dejado y cómo el enemigo estaba tomando ventaja en la vida de ellos. Cuando Dios le pregunta a Elías qué hace en la cueva, entonces Elías responde. En Primera de Reyes 19, versículo 10, él respondió: he sentido un vivo celo de Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Número 1, aquí están las 3 cosas que Satanás puede usar y sigue usando, que puso en el corazón del pueblo de Dios. Han dejado tu pacto como número 1. Han derribado tus altares, número 2, y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ahí están las tres cosas que el enemigo estaba usando para destruir al pueblo de Dios. Y hoy en día las sigue usando. Él sigue usando las mismas armas, ganando ventaja en la vida de muchas personas. Cuando la Biblia habla que dejaron el pacto o la alianza, está hablando de la palabra, y yo voy a ir explicándoselo en este estudio. Cuando dice que derribaron sus altares, o sea, derribaron los lugares de adoración. Y cuando dice que mataron a espada a sus profetas, habla de que rechazaron a sus mensajeros. Rechazaron a quien tenía la revelación, a quien tenía la palabra. Entonces es muy importante que usted y yo comencemos de alguna manera a darnos cuenta, a que todas las vendas que el enemigo está colocando en la vida de muchos creyentes, nosotros comencemos a quitarlas en oración, orando nosotros mismos. Vamos a darnos cuenta si hemos caído en la misma trampa del enemigo. La Biblia habla muy claramente que fue lo primero que ellos dejaron.
Vamos a hablar un poquitico de la primera, si alcanzamos a finalizar, bueno, si no mañana continuamos. Sé que no alcanzamos a finalizar, pero continuamos. Dice la primera, vamos a hablar de la primera. Dejaron tu pacto, tu alianza. Dejaron el pacto. ¿Qué significa esto? Primero, ¿qué es un pacto? Un pacto es una alianza o un convenio entre dos partes. En este caso, entre Dios como creador y el hombre. El pueblo de Dios se comprometía a guardar las leyes de nuestro Dios, del eterno, del creador, y él se comprometería al ser el Dios de nosotros, el Dios de ellos, el Dios del pueblo. Mire lo que dice la palabra. Éxodo capítulo 19, versículo, voy a leer desde el versículo 5 en adelante. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los puestos. Mira ahí cómo se va desglosando el pacto. Si tú dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ahí está el pacto, ahí está el convenio. Ustedes obedecen, ustedes hacen lo que yo digo, porque los voy a llevar a lo que les he prometido y ustedes van a recibir aquí la recompensa. Éxodo 24 nos dice, versículo 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha mandado y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahora, ¿qué interpretación le damos a esta declaración? Después de leer todo esto, ¿a qué se refiere dejar el pacto? Dejar el pacto es dejar la palabra de Dios. Cuando nosotros abandonamos la palabra de Dios, la dejamos para establecer nuestras propias interpretaciones y de alguna manera alimentar más las tradiciones y los legalismos de los hombres que la misma palabra de Dios. Eso lo estamos viendo hoy en día. Yo le invito a que mediten esta palabra y mañana continuamos con la segunda parte. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.